Así que con su Biblia abierta vamos al libro de Nehemías. El tema para disertar en esta hora lo hemos titulado Estamos bajo promesas. Estamos, Nehemías, desde el capítulo vamos a leer del 2:17 al 20. Ajá, al 20. Gloria a Dios. Sí. He aquí pues, nos encontramos en pleno siglo XXI, en el día de hoy, con la bendición de Dios, ¿ok? Estamos saliendo a flote en medio de la tempestad. Hay victoria en medio del proceso, hay victoria. Diga conmigo, hay victoria. Gloria a Dios. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo, el que está aquí presente. Nehemías, libro de Nehemías, Antiguo Testamento, después de Crónicas. Sigue Esdras, después de Esdras, sigue Nehemías. Les dije pues, en el nombre del Padre, de Dios, el que está aquí presente, el Espíritu Santo de Dios, mientras lo terminan de buscar, mientras lo busca allí, reciba los saludos pues, de parte de mi familia, de Deica, reciba los saludos, gloria a Dios, gloria a Dios. Nehemías capítulo 2, versículos 17 al 20. 3 versículos solamente. 3 versículos. Homiléticamente máximo son 5 versículos para predicar. Así que estamos dentro de los límites. 3 versículos. Gloria a Dios. Doy gloria a Dios en medio de la situación por los hermanos que nos reunimos hoy. Amén. Quiero decirle que en muchos lugares en estos albores muchas iglesias han cerrado, para que usted lo vaya sabiendo. En muchos lugares, iglesias que comenzaron en el espíritu, terminaron en la carne, a tal punto que han desaparecido y han cerrado. Pero estamos en una iglesia que está bajo promesa. Estamos bajo una iglesia que aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, se mantiene firme, porque la roca es Cristo, porque el Cristo es el que sostiene su obra, porque no es obra de hombre, es obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso esta obra sigue, y por eso usted está aquí. Porque usted no está hecho de mantequilla, usted no está hecho, usted está hecho de la sangre de Cristo. Amén. Porque la mantequilla se derrite cuando le da de lleno el sol. Las pruebas nos derriten, nos apartan. Iba yo saliendo de un culto hace como 15 años de Chepo. Me monto, estoy en el retén después del culto. Y cuando me subo, finalmente el policía me consiguió un aventón. No tenía carro en ese entonces. Salí sudado, bien sudado, un culto de avivamiento. Hubo liberaciones como hace este domingo en Colón. Liberaciones de demonios. Cuando hay liberaciones uno sale agotado, sudado. Y a las 2:30 de la noche estaba en la garita de Chepo. No había carro que me llevara. Y de repente paró un taxi. Un señor con un cigarrillo en la boca, con aliento alcohol, dice: yo lo llevo. Y cuando yo me subo para que me lleve a la 24, el hombre me dice: yo fui pastor. ¡Wow! Y el Espíritu Santo que está aquí me tomó y comencé a predicarle y a hablarle. Lo primero que hizo fue que botó el cigarrillo. Lo segundo que hizo fue que detuvo el carro y comenzó a llorar y a llorar y a llorar, porque había reconocido que Dios había propiciado ese momento para restaurarlo, porque por las pruebas que había recibido se había apartado del ministerio y del Señor. Así que hay suficiente valor hoy para usted decirle: Señor Ebenezer, hasta aquí me nos ayudó Jehová. Y así yo le puedo seguir contando testimonio. En Nicaragua igual con otro pastor que fue contratado para buscarme, para llevarme de la casa a la iglesia, y también estaba apartado. Entonces quiere decir que cuando Dios nos llama, Dios nos respalda, nos capacita, y que por lo tanto tenemos que estar vigilantes, porque sabemos que tenemos un enemigo, el cual anda como el león rugiente, viendo a quién devorar. Y ese es uno de los enfoques que quiero dar en esta hora para la edificación de la iglesia. Nehemías capítulo 2 versículo 17 dice:
Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está ¿qué? Desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Oprobio es ofensa. No estemos más en oprobio, no estemos más en humillación. Versículo 18. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Diga conmigo, cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Aleluya. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, diga conmigo, levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. Aleluya. Así esforzaron sus manos para bien. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, dice la Biblia que hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, se burlaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije que es la promesa que hoy yo recibí para la iglesia. Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Palabra profética para esta iglesia. Dice, y en respuesta Nehemías le dijo a sus enemigos, a los que se levantaban en contra de la obra, yo quiero decirle en esta hora que aquí que desde el momento, desde el día 1 que se le decidió levantar una iglesia en este lugar, desde el día 1 se levanta Sanballat, desde el día 1 se levanta Tobías, desde el día 1 se levanta Gesem, que representan la fuerza del maligno, que no quieren que la iglesia prospere, pero le tengo a ellos malas noticias y buenas noticias para la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia es la roca de Cristo, la iglesia es la novia de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero como iglesia, para ir entrando en materia, tenemos que estar claros de que en medio de la obra a nivel eclesiástico para la edificación de esta iglesia, hay una edificación espiritual. Diga conmigo, Dios, háblame al corazón. No quiero oír palabra de obra y de filosofía. Quiero oír palabra del Espíritu. Quiero oírte, Señor, a través del predicador. Que hables a mi vida, hables a mi corazón. Que edifiques mi vida. Que consuele mi corazón. Y que me exhorte a una vida de santidad, de piedad y a una vida de oración. Amén. Así que de ahí salieron las célebres palabras de Nehemías para esta tarde. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. No está hablando de la prosperidad económica que hoy en día tanto se vende, sino de la prosperidad espiritual que Dios ofrece al creyente, y que es un paquete, y que esa prosperidad no es solamente lo material, sino la prosperidad es la riqueza espiritual que el hombre y la mujer de Dios pueden obtener por medio de la fe. Esa riqueza espiritual, Jesús lo dijo, y Él se hizo, me haré pobre para enriquecerlo, dijo el apóstol Pablo, se hizo pobre para que seamos ricos. Y que dice, ricos en fe, ricos en esperanza, ricos en saber de que nosotros no estamos aquí para semilla, sino que somos peregrinos y extranjeros, porque tenemos una tierra eterna en los cielos, no una casa, sino un edificio eterno en los cielos. A su nombre. Y a veces se nos olvida de que nosotros estamos trabajando y viviendo para la eternidad. Amén. Tarde o temprano tenemos que partir de esta tierra. ¿Ok? Y entonces, mientras estamos en esta tierra, tenemos que tener claro que somos la iglesia de Cristo. Amén. Partiendo de esa premisa, la iglesia se sostiene porque está bajo promesa. Hay promesas para la iglesia y hay promesas personales. Amén. El libro de Nehemías nos sitúa a nosotros y nos ilustra, porque se trata
de un libro en el cual tiene una aplicación natural, pero tiene una aplicación espiritual. Dice la Biblia que acabamos de leer, que el pasaje que acabamos de leer se sitúa en el instante cuando Nehemías llega a Jerusalén. Pero Nehemías llega a Jerusalén como resultado de dos cosas, como resultado de la oración y como resultado de la promesa. Capítulo 1 dice que cuando él preguntó sobre el remanente de Israel, de aquellos que estaban cautivos en Babilonia, porque Babilonia invadió Jerusalén y Judá y se llevó cautivo a todo lo de Israel. De ahí que se desprende la historia de Daniel, que Daniel fue llevado cautivo, fue sacado del linaje de Jerusalén. Entonces hubieron tres regresos del pueblo de Israel cautivo a Jerusalén. Entonces, de esos regresos, yo solamente quiero remitirme al de Nehemías, porque Esdras se concentra. Cuando usted lee el libro de Esdras que antecede al de Nehemías, se concentra en construir el templo de Jerusalén. Pero Nehemías se concentra en reconstruir los muros de Jerusalén. Toda verdad es paralela. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se da en el mundo físico se da también de manera paralela en el mundo espiritual. Y que como niños, como adolescentes, como siervos y siervas de Dios, tenemos que tener claro que hay un mundo llamado el mundo paralelo. Es el mundo espiritual. Es el mundo en donde así como existe la luz física, hay una luz espiritual llamada Cristo. Que así como existe la tiniebla, existen. Las tinieblas representan los demonios. Las tinieblas representan los espíritus inmundos. Las tinieblas representan los gobernadores. Las tinieblas representan lo que le hace la guerra. Escúcheme bien y que esto se le quede grabado. El único ente en la tierra que puede detener la obra satánica sobre la tierra se llama la iglesia. El único organismo vivo, el único que tiene la autoridad de atar, reprender y echarlo fuera de Panamá, de los continuos, de los barrios, de las calles, de los hospitales, de las oficinas, se llama la iglesia. Y la iglesia ha perdido autoridad, porque para poder ejercer bajo las promesas que Dios le ha dado a la iglesia, ejercer autoridad, la autoridad solamente se alcanza cuando llevamos una vida espiritual. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como iglesia tenemos que tener claro que en este culto, después de este culto de hoy, nosotros estamos edificándonos. Y aparte de la edificación, nos estamos fortaleciendo a través de la alabanza. No sé usted, pero yo sentí la fortaleza del Espíritu. Cuando usted está alabando a Dios, se van las cargas, se van las cadenas, se va la opresión, se va la angustia, se va el dolor, porque estás alabando a un Dios vivo. Y cuando alaba de corazón, Dios desciende con su Espíritu para fortalecerte. A su nombre. Oh, gloria a Dios. Entonces, desde el instante que nosotros entramos en los caminos del Señor, nosotros caminamos bajo promesa. Mire esto. Nehemías comienza, como le decía, antes de descender, dos elementos, dos factores que predominaron para que él levantara la obra de Dios en Jerusalén. ¿Cuál era la obra? Reconstruir los muros caídos. Que le dije que toda verdad es paralela. Significa que así como hay muros físicos caídos, hay muros espirituales caídos. Y cuando hay muros espirituales caídos, el enemigo puede entrar. Por eso que en una casa, cuando hay muchos ataques, cuando hay mucha ruina, pobreza, cuando no hay dinero para comer, es para que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento a ver qué muro está caído, a ver por dónde el enemigo está entrando. Entonces Nehemías sabía en el mundo espiritual que él tenía que levantar los muros, porque cuando levantaba los muros era algo espiritual. Era que el muro estaba rodeado por ángeles de Dios, había
había que levantarlo físicamente para que entonces se estableciera la verdad de Dios, de que Dios cuida de su pueblo. ¿Me está escuchando? Dios cuida de mí. Dígalo conmigo, Dios cuida de mí. Y Dios cuida de ti. Recuerde esto. Entonces, mire esto. Cuando le llega la información de cómo se encontraban los cautivos que venían del cautiverio de Babilonia, en ese tercer regreso le dice su primo, que más adelante se revela que es el primo, y le dice: el remanente de los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, o sea en Jerusalén, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Y mire esto, cuando él oyó estas palabras, inmediatamente, que es lo que el Espíritu Santo, yo le oro a Dios, que el Espíritu Santo ponga en usted lo que puso en Nehemías. ¿Qué puso en Nehemías? Dice que él pone ¿qué? El querer como el hacer. Anoche yo oí el culto y el varón hablaba acerca de que hoy en día, y es verdad, las iglesias en los cultos de oración casi no van. Están casi vacías las iglesias. En los días de ayuno casi nadie va a los días de ayuno. Algunos porque trabajan y otros porque simple y sencillamente no es su prioridad. Pero aquí aprendemos que la prioridad de la iglesia no radica en levantar culto, en aire acondicionado, luces, que se necesita. La verdadera necesidad de la iglesia es que levante hombres y mujeres en el poder de su Espíritu Santo. Y esos hombres se levantan cuando deciden llevar una vida de ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración. No sé cuándo fue la última vez que te metiste en un ayuno, pero yo espero que después de hoy Él ponga en sentir en ti de ayunar por ti y por la obra de Dios. Oído, dice, cuando él oyó estas palabras, dice: me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante de Dios de los cielos. Y mire la oración: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Toda oración como hoy hicimos comienza dándole gloria a Dios. Y en el desarrollo él pide perdón, lo resumo. Y al final dice, mire lo que dice en el versículo 8, léalo conmigo: acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Promesa de Dios. Estamos bajo promesas de Dios. Israel estaba bajo promesa de Dios. Dios lo había desterrado. Dios había permitido que fuera invadido por Senaquerib, que fuera invadido por los babilonios, que fuera invadido por los medo-persas, porque ellos se habían apartado, porque ellos habían pecado, porque se habían apartado de los mandamientos, porque se cumple la promesa que la paga del pecado es muerte, pero ahora en Cristo Jesús la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que ya no estamos bajo promesa de condenación, ahora tenemos la promesa de la vida eterna, que si tú te apartas del pecado, que si tú vives para Dios, entonces dice: si ellos se volvieren a mí y cumplieron mi mandamiento, entonces viene la promesa. Entonces dice, le dice el Señor: yo los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer allí habitar mi nombre. Promesa. Hay veces que espiritualmente me encanta la Biblia, porque aquí vemos en esta historia cómo se muestra la misericordia de Dios, aun el hombre siendo desobediente. ¿Qué quiero decir? Como primer principio, de que aún no importando cuán malos somos, cuán pecadores somos,
Hay promesas que de Dios que dice claramente que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Promesa de Dios, aun cuando hemos pecado y hemos hecho lo malo, cosas que tal vez para otros pasan desapercibidos, pero tú que buscas la manera de caminar en comunión con el Espíritu Santo, sabes que de repente ves algo, o oyes algo, o pisas a un lugar donde Dios no te mandó, donde Dios no te mandó a hacer esas cosas y desagradan al Espíritu Santo y se contrista dentro de ti. Pero inmediatamente hay una promesa que dice, mi hermano, que si alguno pecare, para con el Padre tiene a Jesucristo. Y por eso usted y yo no caminamos bajo condenación, porque la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de Cristo me ha librado del pecado y de la muerte. No hay condenación, no hay condenación para ti, no hay condenación para mí. Somos libres, somos perdonados. A su nombre. Lo más importante, pastores, es la edificación de la iglesia, para que la iglesia esté apercibida de que vivimos y estamos siendo entrenados, estamos siendo procesados para habitar en la eternidad. ¿Me está escuchando? Usted como creyente tiene que tener claro que la vida no se acaba cuando partimos de esta tierra. Aún desde niños tienen que saber eso. Dice que es un nanosegundo de tiempo entre la muerte y la vida. Cuando dejamos esta caparazón y entramos inmediatamente a la vida eterna con Dios, donde vamos a dormir hasta que la trompeta suene y seamos levantados. ¿Me hago explicar? O sea que nosotros no experimentamos muerte. Cuando usted se duerme, usted está muerto. Más si se ha comido una sopa de pollo con arroz de la hermana Antonia. Cuando usted se acuesta después de un culto como hoy y ha comido esa sopa, créalo que no hay quien lo despierte. Entonces usted está muerto. A su nombre. ¿Me hago explicar? O sea, que de igual manera cuando nosotros entramos a ese momento de la muerte, eso es lo que nos da la garantía de que nosotros le perdemos el miedo y el temor a la muerte. Porque, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque la victoria en el sepulcro, Cristo la alcanzó para arrebatarle la llave al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo le arrebató las llaves de la muerte para poder él entrar a darnos lugar a la vida eterna. Por eso en esta hora estoy aquí para decirte, estamos bajo promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego usted y yo seremos arrebatados para estar con el Señor en el aire. Maranata, Cristo viene. Él viene por su iglesia, Él viene por su novia, Él viene por el creyente que en medio de pruebas, en medio de desierto, no ha dejado de alabarle y no ha dejado de congregarse. Vale la pena vivir para Dios, aún teniendo escasez en momentos dados. Dios permite situaciones para que nosotros despertemos, se levante el guerrero de Dios que está en nosotros y nos demos cuenta que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. ¿Me está escuchando? Nehemías entendió esta verdad. Por eso que Nehemías, dice la Biblia, que después de esta oración pasaron 3 meses ayunando y orando hasta cuando se presentó ante el rey. Y el rey le dio las cartas, le dio la autoridad para que fuera gobernador de Jerusalén. O sea, que en el mundo espiritual es muy diferente al mundo natural. En el mundo natural, hoy en día el modernismo, el posmodernismo nos enseña a nosotros los habitantes del siglo XXI en que todas las cosas pueden ser de un momento a otro. ¿Quieres café? ¿Cómo lo quieres? ¿Gourmet? ¿Americano? ¿Con leche? ¿Mocachino? ¿Capuchino?
Una maquinita. Y una maquinita hace así, y en un minuto usted tiene el café, usted el capuchino, usted el mocasino, usted el con chocolate, usted el negro sin azúcar. Y el mío con un poquito de azúcar. Todo a la vez en un minuto. ¿Cómo se llama eso? Modernismo. Vaya al campo, lo que hemos vivido en el campo. Después de cuántos años un árbol, por no decirle palo, de café echa fruto. ¿A los cuántos años, profesor? No le voy a preguntar al pastor, al profesor. Ponga un cálculo. ¿Cuántos años? Dígalo. 5 años. 5 años. Que el agricultor siembre ese café. 5 años esperando. Cuando ya a los 5 años comienzan a salir los primeros frutos, los primeros granos, ¿a dónde van? Directamente al recogerlos, van y lo asolean. Después que lo asolean, entonces lo pilan. Después que lo pilan, lo tuestan. Y después que lo tuestan, lo muelen. Y después que lo muelen, entonces pone la olla de fogón. ¿Cuánto tiempo demoró desde que sembró para tomarse una rica taza? No sé usted, pero yo no cambio por nada del mundo una taza de café, de un café del campo, un café en fogón, un café entre leña. Es el mejor café del mundo, y más si es de Panamá, porque es un café que costó el sudor de un agricultor. O sea que costó esfuerzo y costó paciencia para esperar el grano del fruto del árbol. Eso es lo que nos enseña la palabra. Que tenemos que aprender a desarrollar fe para esperar que es en el tiempo de Dios y no es en el tiempo mío. Y que cuando yo estoy esperando en el tiempo de Dios, hay una batalla espiritual que yo tengo que aprender a librar. No sé, pero aquellos que venimos de ese evangelio del ayer, se nos enseñó que las grandes batallas de la vida se libran en la oración. Y yo quiero transmitirle a cada uno de ustedes esta verdad absoluta. De que Nehemías, cuando llegó a Jerusalén, dice que no había terminado de recorrer cuando ya tenía a Tobías, a Sanballat, Tobías y a Gersén, el árabe, que representan los enemigos de la iglesia. Y mire esto, desde que él se dispuso a levantar la obra, el enemigo se levantó y lo primero que propicia es burla. Trataron de burlarse por cuanto ellos habían decidido levantar la obra, porque no tenían maquinaria, no tenían hombres, no tenían ejército. ¿Qué dijeron? Si una zorra pasara por ese muro, de cierto que caerá ese muro. Burla. Burlándose. ¿Cuántas veces usted y yo hemos recibido burla cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a predicar la palabra? ¿Cuántas ellos sufrieron el oprobio de los pueblos vecinos que habían llevado a cenizas la ciudad de Jerusalén? Se sentían humillados. No sé usted, pero muchas veces yo he sentido la humillación por causa de Cristo. En un salón de clase, en un salón de reunión de profesores, estoy como profesor, pero reconozco que estoy como siervo de Dios. Y de repente viene la burla, de repente viene el menosprecio, y yo me quedo pensando, no, Señor, perdónalo, porque tan ciegos y sordos. Y es allí donde yo quiero llegar, que nosotros tenemos que aprender a vivir, a ver las cosas espiritualmente. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿cómo así, varón? Voy en materia. Estamos como iglesia, como Nehemías. Dice que el enemigo se había levantado tanto y se había levantado con envidia y celo. Hay cosas que nosotros no podemos impedir, que tengan celo la gente con respecto a esta obra. Hay un celo infernal. Hay una envidia enfermiza de satánicos, de brujos, que ayunan y oran para destruir las iglesias. ¿Me está escuchando? Por ahí quiero aterrizar. Que usted tiene que saber que tenemos que ser entendidos en los tiempos. ¿No le llama la atención que en el ejército de David, teniendo los mejores hombres más diestros, a los cuales ahora esos valientes de David se ha reconocido
que eran hombres que estaban bajo el poder del Espíritu Santo para poder haber hecho la obra. Entonces, pero aparte de eso, dice la Biblia que tenía ¿qué? 200 hombres de la tribu de Isaacar, que eran ¿qué? Entendidos en los tiempos. Esa palabra entendido habla de discernimiento, discernir los espíritus. Dice el apóstol Pablo, hay que discernir los espíritus que caminan, que pululan, que entran a las iglesias, que están en las calles. Discernir como iglesia de que hoy en día en los ministerios públicos, en los estamentos, en las oficinas públicas, en la presidencia, escúcheme bien, en los órganos legislativos, en el órgano judicial, en el órgano ejecutivo, hay altares de Sanyo, hay altares de Changó, de brujería y de santería, hay altares, hay cuartos enteros dentro de la Asamblea de Dios, hay un cuarto lleno de santería, de estatuas, dedicado a Yemayá y a Changó, para dedicar a esta nación, a que la nación sea destruida, a que la nación sea arruinada. Pero usted como yo tenemos que saber claro que nuestra lucha no está en la calle, nuestra lucha no está en la protesta, nuestra lucha está en llevar una vida de oración y tomar la autoridad de echar fuera todo Changó, toda brujería, toda santería. No tienes arte ni parte, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Panamá como nación es bendecida por Dios. Más de 1 millón de cristianos que estamos orando para que Panamá salga a flote, más allá de la crisis que está pasando. ¿Usted cree que Dios no está escuchando esa oración? Si pudiéramos ver cuál era el plan de Satanás de derramamiento de sangre entre panameños, ¿usted cree que eso es normal? Mandaron la policía para que desarticulara uno de los cierres en Chiriquí. No sé usted, pero impresionante. La policía llegó y la policía hizo esto, dio la espalda y se regresaron. Estaban esperando bomba lacrimógena, estaban esperando represión. Era un grupo minúsculo que estaba cerrando la calle. Pero ese grupo minúsculo estaban un grupo en una caseta orando y clamando a Dios, porque no estaban peleando por un hombre, estaban peleando por lo que ellos consideraban justo. Para ellos era justo, tal vez para usted no, pero Dios le hizo justicia. Esos son los tipos de milagros. ¿Cuántas veces hemos sido librados de la muerte, de ataques, de enfermedades por brujos y hechiceros? Pero la sangre de Cristo te cubre. La sangre de Cristo tiene poder. Hay espíritu de enfermedad, hay enfermedades naturales propias del cuerpo, pero hay enfermedades espirituales. Y mucha gente está atada por demonios y espíritu de enfermedad. Si no, pregúntele a la mujer encorvada, ¿qué dijo Jesús? Espíritu de enfermedad, suéltala. Y fue libre de ese espíritu de enfermedad. ¿Me hago explicar? Entonces hay que discernir la importancia de ser entendido en los tiempos que estamos viviendo. Que estos tiempos no son para estar entretenidos. Estos tiempos es para estar apercibidos de que en cualquier momento la trompeta pueda sonar. Entonces de allí se desprende la pregunta: ¿vivo yo como si Cristo viniera hoy? Porque cuando yo vivo como si Cristo viniera hoy, yo me mantengo orando y como Nehemías, ayunando. Ayunando para no vivir en la carne. Ayunando para discernir los espíritus. Ayunando para ayudar a la obra de Dios. Ayunando para que los dones que Dios me ha dado los pongo al servicio de la obra. ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te ha dado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo mi hermano con el don que le ha dado? Le está dando uso. Lo está perfeccionando. Le ha metido cariño y pasión, que ya tiene guitarra eléctrica con cuerdas de nylon. Gloria a Dios. ¿Ve? Porque cuando tú pones en servicio el don del Señor, el don te lleva a
al recurso de Dios. Cuando tú le aplicas tiempo al don que Dios te ha dado, Dios te provee recursos, Dios te provee y te satisface tus necesidades, porque lo está poniendo a Él como primero. Buscad el reino de Dios y su justicia y verás, dice la Biblia, y todo lo demás que vendrá por añadidura. Pero el evangelio moderno te enseña que hay que buscar las añadiduras, te enseña que hay que buscar a Dios para ser prosperado, para que te vaya bien. No, mi hermano, a Dios no hay que buscarlo para que Él te prospere. A Dios hay que buscarlo. ¿Por qué? Porque Él es tu Dios, Él es tu sanador, Él es tu libertador, Él es tu redentor, Él es tu rey. Por eso le buscamos. Entonces, volviendo al mensaje, nos encontramos entonces que en medio de los enemigos que se están levantando contra la iglesia, se crea un plan contra Nehemías. Y le tienden una trampa para sacarlo de Jerusalén. Por eso es importante este principio. Nehemías nunca salió de Jerusalén hasta que construyó el muro. O sea, nunca salió de los límites de Dios. Si él sabía que si salía de los muros de Jerusalén, el enemigo lo haría papillas, porque entonces entraba en el territorio del enemigo. Recuerde que los principados y las potestades son territoriales, son territorios que ellos tienen. Si usted, el Señor, no te ha mandado a entrar a donde están esos cuartos de Yemayá, de Shangó, de santería pura, de alto nivel, si Dios no lo mandó, usted no puede hacer papeles de super espiritual y aparecerse allá. Porque Él nos ha dado el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que cuando ellos tramaron y lo llamaron fuera de Jerusalén, ¿sabe cuál fue la respuesta de Nehemías? Le dije, no voy para allá porque estoy haciendo una gran obra. Me mató eso. Porque nosotros tenemos que darle valor a esta obra. Tenemos que saber que no estamos aquí realizando un culto más. Estamos haciendo una gran obra. Estamos restaurando corazones enfermos, corazones latidos, heridos por el diablo, heridos por el mundo, heridos por el hombre. Estamos aquí para levantar muros, para que el enemigo no se lleve a ninguno de nuestros hermanos. Por eso es importante que usted en esta hora reciba esto en el Espíritu. Dios no te ha llamado a una obra cualquiera, Dios te ha llamado a una gran obra. Y hay que darle valor a eso, porque la obra que hacía Nehemías no estaba en el mundo físico, se estaba estableciendo en el mundo espiritual. Las cantidades de casas de brujos y santeros que han caído alrededor por la oración que se ha levantado de este lugar. ¿Usted cree que Dios es hijo de Dios que se arrepienta? ¿Usted cree que Dios es mentiroso? ¿Qué le quiero decir? Dios nos dio promesas. Que donde está la luz, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Al frente de nosotros vivía una bruja santera. Se había ido a Cuba. Amanecían aves en la puerta. Un día orando, comencé a reprender, abrí la puerta, echar fuera todo demonio. Y cuando yo me acosté así y como que me dormí, toqué como la pata de un animal, como cuando usted toca la pata de una vaca, así velludo. Así sentí eso. Y lo agarré y le dije, te vas en el nombre de Jesús, hasta que se me pelucó todo el cuerpo. A los días, esa santera se estaba mudando de la calle. Se fue porque se fue, no fue por la oración. Es porque hay promesa sobre la iglesia, hay promesa sobre el creyente, que la puerta del Hades no prevalece, que ninguna arma de nuestra milicia son carnales, sino que las armas suyas y mías son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Él te ha dado la victoria, Él te ha dado la autoridad para atar y desatar todo hueste de maldad. Y eso es donde voy el mensaje, que tenemos que entronizarnos, tenemos que empoderarnos, llenarnos de ese espíritu de guerra en tu casa y reprender ese demonio. Abre la refrigeradora, echa fuera toda escasez. Abre la escuela.
cuenta, háblale a la cuenta, te reprendo, mi Dios proveerá, mi Dios suplirá. Tengo que levantarme en oración, porque en la oración obtengo la victoria. ¿Me hago explicar? Y entonces, como estamos haciendo una gran, voy rápido, una gran obra, entonces nosotros tenemos que tener claro que Dios está llamando en pleno siglo XXI a ser hombres y mujeres, escuche bien, no de oración. Ya ser de oración era del siglo pasado. Ahora, hermano, siervo, sierva, Dios está demandando de la iglesia, por la revolución espiritual que hay, por la cantidad de demonios que se están levantando. Un SPI me dijo que fue al aeropuerto a escoltar a 2 santeros con maletines, vestidos de blanco, para que levantaran un altar. Mandaron a buscar chivos, animales, sacrificios, derramamiento de sangre. ¿Usted cree que eso es relajo? Entonces quiere decir que todos nuestros gobernantes, ministros, legisladores están bajo un poder satánico que los influencia para poder tener amor al dinero. Entonces usted no puede estar en las redes como cristiano hablando y protestando sobre eso, cuando usted sabe que el poder y la autoridad Dios le ha dado en la iglesia en la oración. Para cuando el Espíritu Santo te guíe, poder reprender esos demonios, te lleva a lugares, te lleva a oficinas, te lleva a casas en donde se han hecho sacrificios de animales para obtener poder. ¿Por qué? Por el amor al dinero. ¿Me hago explicar? Levantan la codicia, influencian. Los gobernadores son los que tienen territorio a nivel de provincia, de ciudades. ¿Y cómo hacen? ¿Dónde ejercen esa autoridad? Sobre las cabezas, sobre los presidentes, sobre los ministros. Ahora entendemos la razón por la cual el apóstol Pablo nos manda a orar por los que están en eminencia. Entonces, nosotros sabemos que tenemos una batalla en donde ya tenemos la victoria. ¿Me hago explicar? Y Nehemías sabía eso. Por eso que en Nehemías, lo primero que vemos en Nehemías, que en diferentes pasajes de Nehemías hay 11 que hablan sobre las oraciones que hizo Nehemías. Y entonces Dios nos está llamando a ser de profunda oración. Pasamos, yo que entré en la predicación en la década del 90 al 2000. De 2000 al 2010. De 2010 al 2020. Y de 2020 al 2030. He entrado yo en la 4ª década. Y nunca yo había visto lo que yo estoy viendo ahora. Nunca había visto como vio Nehemías, que las puertas quemadas, que Jerusalén estaba abatida. Nunca había entrado yo en muchas iglesias que por la gracia de Dios, Dios me ha permitido iglesias que están muertas, iglesias donde no se mueve el Espíritu Santo, iglesias donde el mundo ha entrado, iglesias donde le dan valor al don, más valor al talento que al don mismo, que suben a cualquiera porque canta bien o porque toca bien. Mire, mi hermano, esto no se trata de tocar y no se trata de ser aparentando por los hombres. Esto se trata de que todo lo que la iglesia hace, la hace para glorificar al Padre, la hace para darle gloria al Hijo, la hace para darle libertad al Espíritu Santo. Y donde hay libertad del Espíritu Santo, hay libertad de predicar como predico aquí, hay libertad de alabar como el hermano alaba, hay libertad. El Espíritu Santo está aquí porque hay una iglesia viva. Usted es parte de una iglesia viva. Esta obra está sostenida porque está bajo hombres, pastores que son de ayuno y oración. Entonces tomemos ese ejemplo de perseverar, de decidir. Así sea que venga uno, seguir orando, haciendo los cultos como si tuvieran 100. Porque no es para el hombre, es para Dios. Y sabiendo que estoy librando una batalla espiritual, que tal vez Dios no me permite que la vea para que mi corazón no se infle. Pero la cantidad de brujos y hechiceros que los altares han caído.
Mire el testimonio en Chiriquí. Antes de predicar, se subió un brujo y dijo que él se la había asignado para destruir las iglesias, y que él había preparado mujeres con espíritu de seducción para tumbar a los hombres de Dios. Y dice, y lo estaba logrando, hasta que me encontré con uno que era de ayuno y oración. Y fue tanto el testimonio de ver que no pudo derribar esa obra, que ese brujo está contando allí, que ese testimonio hizo que se convirtiera al Señor. Quiere decir que cuando yo estoy orando, yo estoy entrando al mundo espiritual. Cuando yo estoy orando, yo estoy tomando autoridad en el mundo espiritual. Cuando Nehemías estaba orando, estaba tomando control. Dice la Biblia que cuando los enemigos planearon atacarlo, dice la Biblia que Nehemías mandó a que todo obrero con una mano tuviera la espada y con el otro la herramienta para levantar el muro. Y me llama la atención que en toda la historia nunca jamás usaron la espada, porque era una verdad espiritual. Ellos se pararon en la autoridad espiritual. Y en la autoridad espiritual, escuche bien lo que le voy a decir. Escuche bien. Eso lo sostiene Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. Y con esto quiero remarcar la victoria que tuvo Nehemías. Dice que David, cuando se enfrentó al Goliat, era una batalla hombre a hombre. Era una batalla en donde David, hombre a hombre, David no tenía oportunidad de triunfar. Y como usted sabe la historia, que no fue la onda, no fue el poder de David, no fue la destreza, era que la onda, esa piedra que llevaba toda la dinamita, llevaba todo el dunami del poder del Espíritu de Dios. No era la piedra, no era David, era el Espíritu Santo de Dios. Después, 2000 años después, viene Pedro y comienza a sanar a los enfermos, y de allí sale el corito que dice que no era la sombra, no era Pedro, era el poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy necesitamos más Espíritu Santo. Hoy necesitamos ser investidos del poder del Espíritu Santo para derribar toda obra de maldad que se levanta en tu casa, en tu vida, en tu ministerio y en tu iglesia. Entonces David, cierro con esto. El hombre de Dios que decide ser de oración tiene que tener claro algo: que cuando estamos librando esa batalla en lo natural, David, cuando vio a ese gigante con semejante estatura, semejante armadura y espada, David, las palabras célebres de David que fueron: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Agarró la batalla en donde él estaba muerto, y la batalla, cuando puso a Dios por delante, llevó la batalla que se libraba en lo natural, lo llevó a lo sobrenatural. Y en lo sobrenatural no hay demonios, no hay reyes, no hay dioses que puedan contra el poder de Dios, porque Dios es más poderoso que cualquier otro poder. Tu batalla tienes que llevarla a lo sobrenatural, tienes que llevarla a lo espiritual, donde Dios te da la victoria. El problema número uno, no sé usted, pero el gran enemigo que yo tengo se llama la carne. Y el diablo apela a la carne para que usted y yo no oremos, para que usted y yo no ayunemos. Y por eso Él dio, dentro de la armadura de Dios de Efesios 6, dentro de esa armadura te dio la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la que discierne, es la que rompe cadenas, es la que rompe ataduras. Hoy se están rompiendo ataduras, se están rompiendo ligaduras en esta hora, porque es la palabra la que produce, la que rompe cadenas, la que rompe ataduras. Es la palabra, porque Él dijo en su palabra, dice, mira lo que dijo Jesús cuando le dio a la iglesia toda potestad, y le dice, y a ti te daré las llaves del reino. Seguidamente, ¿qué le dice? Y todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. O sea que Dios te ha dado a ti y a mí la autoridad para atar todo demonio de desempleo,
todo demonio de escasez, todo demonio de ruina, todo demonio. Y mire, mi hermano, yo estaba en Chorrillo, estudiaba en un instituto bíblico, dormía en una casa alquilada o prestada de una hermana. Dormíamos en el piso. Tenía la máquina de escribir a la izquierda. Tenía mis Biblias, mi Biblia de estudios y papeles. Y colgado tenía como 4 o 5 mudas de ropa. Y allí, en ese cuarto de la 27 de Chorrillo, el Espíritu Santo me enseñó de que había sobre mi vida una maldición de pobreza y de escasez. Que había sobre mi vida una maldición generacional que no me soltaba. Eso no me lo enseñó un predicador y un maestro. El Espíritu Santo en oración me dijo: ora, reprende y ata, cancela toda maldición que hayan echado sobre ti. ¿Cómo? Y yo, comenzando, estando en el proceso de Dios, comiéndome un cable, viviendo el Niágara en bicicleta, comencé a orar en esa dirección. Y el Espíritu Santo me comenzó a enseñar lo que Nehemías enseñó aquí al pueblo: a declarar la palabra. Nosotros, sus siervos, prosperaremos. Estaba cansado de ir con la misma camisa el domingo y caminaba desde el Chorrillo a la iglesia en Caledonia. Y en ese espíritu de oración salí encendido un día, bajo esa revelación de la palabra. Lo que atéis en la tierra. Me paré a frente del Tívoli, ahí en la central. Le dije: esa camisa me la voy a poner otro domingo, en el nombre de Jesús. Ese pantalón me lo voy a poner. Así comencé yo a declarar la palabra. Estaba en el proceso del sufrimiento, estaba en el proceso de la escasez, estaba en el proceso en que llegué a decir: Señor, si tú me has llamado, ¿por qué estoy pasando esta situación? No tengo casa, no tengo colchón, no tengo cama, no tengo nada. Pero el Dios que me había llamado me estaba pasando por el proceso para que cuando llegara a la cama, entonces yo no me sintiera cómodo, para que yo aprendiera a valorar que era Él el que me daba la cama, era Él el que me daba la casa, era Él que me daba el zapato, la ropa, porque era para predicar su palabra. Él me enseñó a entrar en el mundo espiritual y a arrebatar lo que el diablo te ha robado. Es muy diferente al positivismo, porque el positivismo es: declara que así va a ser y así va a ser. No, esto es declarar y hacer. Voy a declarar, pero voy a ayunar. Voy a declarar, pero voy a orar. Porque el ayuno te hace sensible al mundo espiritual. El ayuno te abre los sentidos del espíritu. El ayuno te ayuda a madurar. El ayuno te da el entendimiento del entorno espiritual en el cual, en tu barriada, tú estás viviendo. Cuando los vecinos se dieron cuenta que la vecina era santera, ya yo lo sabía. Mire, no la veía vestida de blanco. A lo primero: vecino, aquí estoy, tenga este plato de comida. Negativo, no como eso. Señores, cuando usted decide ser un hombre y una mujer de oración, el Señor te activa, te da discernimiento y te hace de ti una persona pura. Por eso usted ve que hay personas que usted le está hablando y no te dan, no quieren, no fijan la mirada de tus ojos con los tuyos. Es porque hay algo turbio. Así que si usted no me ve bien, quiere decir que tal vez tiene algo escondido por ahí. ¿Me hago explicar? No, aquí todos somos puros para Dios. Todos somos puros, por si acaso. Entonces, a lo que quiero llegar es que el domingo, escúcheme bien, estoy en Colonia, en plena predicación, se arrebató el demonio. El demonio estaba cerrado. El demonio estaba escondido allí sentado. La muchacha estaba atada por el diablo. Pero la palabra de Dios lleva la autoridad, y la palabra de Dios estableció en el mundo espiritual, sacó a luz lo que estaba escondido. En plena alabanza en Nicaragua, estoy en un pueblo de Área Roja, se me va el nombre, y en plena alabanza, la que está dirigiendo la alabanza
Se sienta. Y yo comienzo a predicar. Y el Espíritu Santo que está dentro de mí, dentro de usted, me habla y me dice, esa muchacha está endemoniada. Dios santo, por si yo acabo de verla dirigiendo la alabanza. Era la novia del hijo del pastor. No puede ser. Hermano, cuando bajo del altar y voy a orar por ella, se manifestó el demonio. ¿Me está escuchando? Lo que la iglesia no sabía, que el pastor había llamado ayuno y oración por una semana. Y me dice, varón, quiero que venga en ayuno, porque estoy viendo algo raro en la iglesia. ¿Usted sabe qué era? La muchacha se iba a casar con el hijo del pastor, pero como estaba endemoniada, tenía un novio en la universidad y estaba fornicando con el novio. Ya había fecha de matrimonio con el hijo del pastor. Cosas delicadas que le estoy hablando. Cosas que se dan detrás de lo que nosotros vemos ahora mismo. Cada uno de ustedes tenemos que dar cuenta ¿a quién? A Dios. Porque llevamos una vida que nadie sabe después del culto. ¿Qué usted hace? ¿Qué usted ve? ¿Qué usted habla? Y esta palabra es para desnudar el alma, es para limpiarnos, es para llenarnos del temor de Dios, de que hay una cámara que me está viendo las 24 horas del día y que haga, diga y vea, Él, aunque nadie lo esté viendo, Él me está viendo. Eso es temor de Dios que produce la oración. Y eso se está perdiendo. Y esta palabra viene para restaurar esos muros caídos, para restaurar esos muros que han dejado que el enemigo entre y hagan daño. ¿Sabe usted cuántas veces nos encontramos usted y yo en situaciones en donde tenemos que hacer uso de las armas espirituales y no lo hacemos? Usted y yo estamos bajo promesa y el maligno no puede hacernos daño siempre y cuando estemos en el dial de Dios. Estemos en la frecuencia del Señor. La frecuencia del Señor no es el congregarnos. La frecuencia del Señor es vivir para Dios. Es vivir y agradar a Dios. Que cuando yo estoy ofrendando, cuando yo estoy diezmando, estoy sacando de lo que Dios me dio, no lo estoy haciendo para el hombre, no lo estoy haciendo para la subsistencia de la iglesia, lo estoy haciendo en agradecimiento para Dios. Y ese es un arma espiritual poderosa en contra de la ruina y de la escasez. Ese es un arma poderosa que le cierra la boca al diablo. Ese es un arma poderosa que llena tu refrigeradora de comida cuando tú pones a Dios en primer lugar. Se lo digo por testimonio. Entonces, para ir aterrizando, ir culminando, que estamos bajo promesa, solamente quiero que sepa y reconozca algo, o que le haga recordar esto, de que Él nos ha dado armas espirituales. Cuando Él dice que las armas espirituales de nosotros son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, ¿qué armas son? Número 1, es el arma de la palabra. Es el poder de la sangre, el poder en el nombre de Jesús. Son llaves que Dios le ha dado solamente a la iglesia. O sea, la iglesia, por aquí lo escribí. Mire, que por aquí yo lo escribí. Solamente para darle doctrina a lo que voy a hablar. Escuche esto. Dios le ha dado a la iglesia las llaves. ¿Para qué? Para poder darle acceso al alma pecadora. Esta alma, ni Dios lo permita, está atada. Esa alma está aquí, está atada. Está cautiva por la pornografía, cautiva por la fornicación y el adulterio. Y Dios nos ha dado las llaves, la llave de la autoridad de reprender ese demonio de pornografía que está sobre esa persona. ¿Qué estoy haciendo? Haciendo uso de la llave en la autoridad y darle libertad a esa alma cautiva para que entre al reino de los cielos. Entonces las llaves representan autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Cuando el rey le dio la llave como gobernador, le estaba dando la autoridad física, pero también le estaba dando la autoridad espiritual a Nehemías. Y por eso Nehemías pudo hacer y levantar los muros en 52 días.
de manera milagrosa. Para enseñarnos a nosotros. Tal vez no termine hoy porque es una serie. El tiempo apremia. Pero quiero concluir con lo siguiente. Usted y yo, Dios nos ha dado armas. Nos ha dado el arma del ayuno, el arma de la oración, el poder de la palabra, el poder del nombre de Jesús, el poder de la sangre, el poder del Espíritu Santo. Nos ha dado el poder en un momento dado de ¿qué? De pedir el auxilio del poder y el ministerio de los ángeles, ángeles mensajeros y ángeles guerreros. Nos ha dado a nosotros el poder de ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué se nos queda? ¿Qué se nos queda? El poder del ayuno y la oración. Porque cuando Él nos capacita bajo el ayuno y la oración, ahí está el secreto de los dones. Ahí es donde se activan los dones. El don de profecía, el don de sanidad, el don, porque Él da los dones como Él quiere. Pero ¿dónde va a dar los dones? Lo va a dar en un corazón que está preparado, que ha sido procesado para saber que el don que te ha dado no es para ser visto por los hombres, es para abrir la puerta para que la gente venga a los caminos. Para eso son los dones. Los dones no son para hacer conciertos y que la gente brinque y salte y diga gloria a Dios, tremendo concierto, sino que el concierto traiga salvación, arrepentimiento. Eso se trata los dones. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Póngase de pie conmigo.